Adolfo. Hola, bueno. Adelante, Adolfo, con tu exposición. Adelante, con el tema que estás indicando. Adelante, Adolfo. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien, buenas noches. Bueno, siguiendo un poco la secuencia que expusimos la semana pasada, pero ahora vamos a orientarlo a más o menos un resumen de lo que significa las enseñanzas de Thoth o el Megisto y cuál es el origen estelar de toda esta enseñanza. Y lo que se ha podido determinar es que está sujeta a los lineamientos espirituales de la constelación de Sirio, en vista de que Sirio, bueno, pero para que nos ubiquemos, Sirio es una estrella aledaña más o menos al cinturón de Orión o en otra área un poco cercana a la constelación de Orión, aunque casi todos están todos dentro del mismo sector galáctico. Y Sirio un poco representa el portal galáctico a través del cual han entrado o entran todos los avatares que han interactuado con el planeta Tierra. Tanto así que tanto Mika, Buda, Zoroastro, Krishna, Shiva Rudra, y un montón y una serie de avatares han entrado por el portal del Ira. Es como una escuela, es como un punto por la cual entran como un centro administrativo siriano bajo la orden Kumara. Por lo tanto, está sujeto a los lineamientos espirituales de la orden Melquisedec y que han interactuado con la Tierra en diferentes etapas de la historia humana. Por lo tanto, la escuela de Thoth o los cimientos de la enseñanza Thoth responde a los lineamientos espirituales de la orden Melquisedec, que está anclada o que se ancló primeramente en el territorio egipcio, aunque ya venía desde la época de la Atlántida, cuando la Atlántida estaba en su fase más alta de iluminación, y luego entró el colapso, pero los sirios, la orden Melquisedec, un poco conservaron ese conocimiento y lo trasladaron posteriormente a Egipto, donde fundó los cimientos un poco de esa filosofía egipcia bajo el liderazgo, no sé decir liderazgo, o bajo la administración del entonces que era el primer faraón o el primer bastión de Isis y Osiris. Por lo tanto, Thoth estaba en esa coyuntura y trajo un poco los lineamientos espirituales desde la Sirius Alpha, pero siempre conectado incluso a las escuelas esotéricas o a las escuelas místicas de Orión. Bien, entonces hay una obra muy importante, aparte del Kibalión, que responde al nombre de la tabla esmeralda, en la cual narra un poco las peripecias que tuvo Thoth el Atlante cuando interactuó con la civilización egipcia. Claro, Egipto no era conocido como Egipto, sino eran los territorios de Kem. Por lo tanto, toda su vasta enseñanza está muy radicada, muy influenciada aquí en este territorio, en tiempos muy anteriores a la diluvio universal, lo que se conoce como el diluvio universal, ¿no? Entonces, aquí Sirius Alpha responde bajo la orden Kumara, y la tabla esmeralda y las enseñanzas de Thoth están orientadas a esa estrella, como ya dije, que es el bastión de las hermandades espirituales que trabajan en este sector galáctico. Pero ahora, ¿qué tiene que ver en este sentido lo que se conoce o lo que se menciona en la tabla esmeralda sobre los salones de Amentis? Los salones de Amentis son especies de laboratorio genético
y además son un lugar donde se puede decir que se ejecutan o se realizan todo un sistema de planificación de encarnaciones de las almas que son trasladadas de otros puntos de la galaxia y que entran por el Sol y en su tránsito a los mundos intraterrenos pasan siempre por el Salón de Amentis. Por lo tanto, los rectores o los administradores que rigen este territorio y esta zona son conocidas como los 7 santos Kumaras. Un momentico. Entonces, los salones de Amentis representan eso, ¿no? Es un portal galáctico que conecta con Sirius, y a la vez con Salvington, y a la vez con Orión, y en un largo camino, en un largo recorrido, las almas transitan por estos puntos para luego distribuirse en todo el plan, en los planos intraterrenos y en los planos extraterrenos, o sea, en todos los que estamos habitando en superficie. Tarde o temprano pasamos por los soles de Amentis a cumplir un poco nuestra encarnación, a trazar un poco el destino, a trazar un poco las vías de experienciales dentro de esta superficie terrestre. Entonces, los salones de Amentis representan eso y está administrada siempre, como ya dije, por los 7 santos Kumaras. Ahora, ¿quiénes son estos 7 santos Kumaras? ¿A qué representan los santos Kumaras o los Kumaras, no? Los Kumaras son una especie de seres muy avanzados donde su premisa importante es el amor incondicional, es decir, que trabajan directamente con la fuente universal. Por lo tanto, conocen todos los planes concernientes no solamente a la Tierra, sino todo el sector galáctico que involucra su administración y no dentro de la orden Melquisedec. Entonces, aquí más o menos vamos a ubicarnos que los salones de Amentis representan eso, ¿no? Aquí también hemos mencionado que hay una estrella, hay un núcleo central dentro de la Tierra a la cual le hemos llamado el procesador terrestre o la estrella Dyson. El estrella Dyson es un centro, es el núcleo planetario. Un momentito. Bueno, esta es una representación gráfica de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene muchas capas. Hay muchos mundos intraterrenos ubicados dentro de este territorio llamado planeta Tierra. Y la estrella Dyson un poco representa el núcleo central moroncial del código MCM que tiene la función de ir alineando todas las multidimensionalidades del planeta Tierra y en las cercanías, en las esferas próximas al centro interior, se encuentran los salones de Amentis. Entonces, ahí los centros administrativos van guiando un poco a través de las eras y siempre se han mantenido en la luz perpetua, o sea, no ha habido un mundo, no ha habido un punto donde hayan roto un poco el equilibrio cósmico y el equilibrio universal. Por lo tanto, es muy difícil que entren en el sendero, en el camino de la dualidad, porque están ubicados en el mismo centro nuclear de la Tierra, que emite un poco neutrinos y esa emisión de neutrinos le da una cierta característica de neutralidad, de una interacción de la polaridad en su máxima expresión. Por lo tanto, encontrar algún rasgo, algún velo de inoperancia o de falla en cuanto a su administración es un poco imposible de realizar, porque están ubicados en un punto donde la dualidad no puede dominar, no puede entrar, a pesar de que las fuerzas draconianas en algún punto buscan un poco tener control de este punto, pero es algo imposible porque está más allá de su esfera de percepción y está más allá de su propia forma de entender un poco su carácter dominante, ¿no? Entonces, más o menos, entonces ahí ubicamos que son los salones de Amentis, porque si alguno de repente aquí tiene idea algo, o no sé hasta qué punto han tenido este tipo de información, pero en sí esto representa, ¿no?
que está conectado a la liga, a la liga o a la línea estelar de Sirius Alpha, y los 7 santos Kumaras, que son muy reconocidos, muy importantes dentro de toda escuela mística, tanto de Oriente como de Occidente, porque según la mitología hindú, o sea, los Kumaras como que representan o se han sido creados por Brahma, o algo por ahí, ¿no? Alguien que de repente haya estudiado toda la filosofía hindú. Los Kumaras son muy mencionados en sus respectivas historias o filosofías o documentos, ¿no? Como por ejemplo algunos héroes muy antiguos que están muy activos en sus epopeyas místicas. Los Kumaras siempre han estado registrados dentro de ese largo historial galáctico. Bien, bueno, esto es para ubicarnos, ¿no? En este sentido, porque para ampliar un poco el tema va a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero solamente, yo como dije, solamente es un pequeño resumen, una pequeña introducción, para de repente tomar en futuras fechas ampliar más sobre cada punto. ¿Hasta aquí alguna interrogante? ¿Alguna pregunta en la sala para Adolfo Sánchez? Bueno, aportar algo, hermano Adolfo, según lo que dice el Vedas, se habla de los Kumaras y habla de 5 Kumaras. De estos 5 Kumaras, el último Kumara fue el que vino, que conseguimos, Sanat Kumara. Sanat Kumara, la orden, bueno, se dice también que vino de la esencia del planeta Venus, según dentro de lo que se entiende en las Vedas. Me manifiesta los conocimientos hindúes de plátano y hormiga, pero han traído Venus. No escucho muy bien. No se te escucha bien, Incasol, más fuerte, ¿no? No se escucha nada. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Ya, ahora sí, habla un poquito más fuerte. Ya, se dice de que fueron 5 Kumaras, la misión de los 5 Kumaras, pidiendo del planeta Venus, ¿no? Del planeta conocido como cero del amanecer, Venus. Se dice que dentro del conocimiento védico, el que cumplió la misión aquí encomendada es Sanat Kumara, el último de los 5 jóvenes, representaban la belleza propiamente, la inteligencia y otros atributos en los Vedas. Y paralelamente también se dice de que, no directamente, pero se da a entender de que tanto el plátano como la hormiga fueron pedidos de esa manera. Ese es un resumen de la esencia de parte de los Vedas. Gracias. Bueno, en sí los Kumaras son 7, ¿no? O sea, para mencionarlos un poco o traer a la memoria un poco sus nombres, uno es Sananda Kumara, Sanaka Kumara, mismo Sanat Kumara, Kapila Kumara, y algunos más que de repente no son muy reconocidos y no los recuerdo muy bien, ¿no? Pero aquel que busca encuentra, y aquel que más o menos quiere entender cuáles son los otros Kumaras están en algunos documentos de este tipo, entonces están ahí muy presentes en toda la historia galáctica, ¿no? Entonces, generalmente a Sananda Kumara se le asigna el trabajo o se le acopla o se le asimila un poco a Jesús de Nazaret, en vista de que Sananda Kumara es el Kumara que encarnó a Mika de Nevadón, ¿no? Según algunas fuentes, y por lo tanto representan un poco el amor incondicional para todos aquellos que más o menos hayan introducido dentro de la personalidad de Jesús. Ahí vamos a ver que es el amor incondicional en su máxima expresión. Entonces, esa forma de expresión de Jesús de Nazaret representa un poco la filosofía Kumara. Todos los Kumaras, en cierta forma, tienen esa ascendencia, tienen esa particularidad del mismo Jesús de Nazaret, que es el amor incondicional. Entonces, para ahí, más o menos para representar que es un Kumara en sí, es la esencia misma
de Jesús, que está encarnada, en este caso, en Sananda, pero Mika trabajó acoplado a Sananda por solamente algo de 3 años de toda su vida, se puede decir, pública, ¿no? Entonces, esa es la orden Kumara que va administrando estos salones de Amentis y que ejecutan un poco los planes encarnacionales de todas las almas que pasan a través del portal solar, o sea, el sol terrestre, y entran hacia el portal de Amentis al centro de gravedad interior de la Tierra, y de ahí se distribuyen a todo el planeta. Entonces, todas las almas que estamos en superficie hemos programado nuestras vidas dentro de este sector, a no ser que haya sido interceptado por fuerzas arcónticas que lo hayan un poco sacado del plan original que él mismo ha diseñado como forma de vida. Bien. ¿Se me escucha? Porque parece que hay un eco. Sí te escucha, Adolfo. Continúa. Bueno, en la anterior oportunidad hablamos que son las salas de resurrección, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los salones de Amentis? Porque los salones de Amentis son enormes salones de luz donde existen, incluso me atrevo a decir que hay infinidad de salas de resurrección. Porque las salas de resurrección son elementos o son instrumentos tecnológicos, son herramientas por las cuales se recupera un poco el alma que ha sido o ha vivido una experiencia de repente sobre la superficie, y son ahí reacondicionadas, son readaptadas, y son especies de escuelas médicas, escuelas clínicas del espíritu, que van evaluando un poco el estado emocional, el estado intelectual, el estado espiritual de una alma, y ahí se procede a seguir o a delinear si está listo para la ascensión o está listo para seguir reciclándose en forma constante y perpetua, ¿no? Entonces, más o menos esa es la función, me parece, dentro de del trabajo espiritual de estos portales galácticos. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la labor acá en caso del príncipe planetario? Un príncipe planetario es el encargado de administrar todos estos centros administrativos para poder evaluar y guiar a las almas, ¿no? A través de la ascensión y la evolución en este sector galáctico. En el caso del príncipe planetario terrestre, que era en un tiempo Caligastia, y como fue removido de su cargo, al parecer las funciones de Caligastia las viene asumiendo un Melquisedec, o puede ser el mismo Sananda Kumara o un Kumara. No se puede precisar exactamente quién está más o menos orientando y quién es el encargado de ir cumpliendo esa función de príncipe planetario para evaluar las almas, para poder permitir que esa alma ascienda o se recicle previa evaluación para seguir en ese trabajo de estudio y avance espiritual. Entonces, los príncipes planetarios cumplen esa función. Entonces, Sanat Kumara era el príncipe planetario de Venus, pero por cuestiones exopolíticas, por cuestiones de conflictos en Venus y la invasión reptil, tuvo que refugiarse en cierta manera en la Tierra hace más o menos 18 millones de años, y ancló toda su nave o toda su tripulación dentro de la ciudad de Shambhala, porque en sí Shambhala es una nave, es un vehículo espacial, es una especie de ciudadela que llegó hace 18 millones de años al desierto del Gobi y se introdujo dentro de la Tierra, muy cercanos al centro nuclear terrestre, para refugiarse en este punto y cambiar y asumir un poco las directivas y compromisos que él tuvo con la Tierra. Por eso que nuestra vida, o sea, nuestra esencia misma planetaria, nuestra historia galáctica, está muy relacionada a Sanat Kumara. Entonces, Sanat Kumara me parece que en cierta forma o en cierto tiempo asumió un poco la labor de príncipe planetario, o bien porque al parecer Sanat Kumara está en un constante viaje y recorrido
entre Sirius y Salvington y La Fuente, ¿no? O sea, no es un ser, creo, que se mueve en todas esas realidades. Entonces, pero más o menos para que se comprenda cuál es la labor de un príncipe planetario y cómo él administra todos los planes encarnacionales de cualquier alma que entre bajo la guía, bajo la batuta o bajo el contrato de cumplir una serie de encarnaciones temporales dentro del planeta Tierra. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedes comentar, Adolfo, en otros mundos, los seres superiores, es la misma reencarnación como los humanos? Las reencarnaciones solamente ocurren en los planetas en cuarentena espiritual. Al parecer, ese sistema de ese búnker temporal solamente ocurre en planetas en cuarentena. ¿Y por qué en cuarentena? ¿Por qué ocurre ese tipo de reencarnaciones? Porque no es lo normal en otros universos, en otros puntos. Lo normal es la encarnación para contrato, entran y salen de manera libre. Pero cuando entra aquí a una reprogramación en sistema de reencarnaciones, es porque en cierta forma la Tierra es una escuela, es un punto de recuperación espiritual. Y a veces las almas no pueden recuperarse de una vida inmediatamente a la otra y por lo tanto se requieren numerosas experiencias para poder ir sanando, ir recuperándose, ¿no? O sea, pero a veces en una vida no es imposible, ¿no? Debido a las propias características de la Tierra, al formato de dualidad, ya que los administradores están bajo manipulación al conte. Entonces hay toda una serie de obstáculos y hay que cumplirlos, ¿no? De una manera u otra. Son reglamentos y normativas que se aplican a la Tierra dentro de un modelo de cuarentena espiritual. Porque hay algo de 37 planetas en cuarentena espiritual dentro de este sector, producto de las guerras cósmicas y producto de otros asuntos, ¿no? De que incluso entraron acá muchos renegados de otros mundos, de otros puntos, y la dualidad se afianzó acá y esa parte renegada tomó control del planeta, que son los actuales gobernantes del planeta, no son los actuales presidentes, representantes o aquel que cumple funciones de algún tipo de gobierno, son precisamente aquellas almas que fueron deportadas de otros puntos y no lograron el propósito y aquí volvieron a reincidir en ese caso y tomaron control del planeta y pertenecen un poco a la élite, ¿no? A toda la forma de gobierno. Entonces ahí hay muchos asuntos que están involucrados en este punto y eso determina un poco la condición de dualidad en la cual la Tierra está experimentando. Adolfo, o sea que la muerte ellos han creado para controlar a todos los humanos. ¿No puede ser más preciso? No, o sea, das a entender que la muerte ha sido creada por ellos para controlar a todos los humanos. La muerte es una condición que ya, se ha determinado previamente hace muchísimo tiempo, debido a una manipulación genética derivada de la manipulación del aire del Adán Kadmon. O sea, el hombre original, el hombre lirano, el hombre no era inmortal por naturaleza. O sea, no conocía la muerte, no había forma de conocer la muerte. Por lo tanto, en el transcurso de la evolución, en el transcurso de ir bajando el programa desde las dimensiones superiores a las inferiores, ha sufrido numerosas experiencias, numerosas manipulaciones y ha derivado en que el inmortal, de seres inmortales, de ser el Adán como original inmortal, se convirtió en un ser mortal. Es por eso que en el anhelo de todo es un poco alcanzar la inmortalidad, en el anhelo que tenían los pueblos antiguos de ser como los dioses, siempre ha estado inscrito dentro de su propia memoria galáctica. Entonces, buscar la inmortalidad y volver a la inmortalidad es parte del trabajo que responde un poco al plan ascensional del ser humano.
Es decir, como ya expliqué la vez pasada, a través de Isis y Osiris, que fue el que planteó un poco un formato de cómo obtener la resurrección y vencer a la muerte, está dentro de esas premisas y esos estudios que hice, en este caso, Isis y Osiris, en la anterior oportunidad que quise explicar este punto, ¿no? Entonces, buscar la ascensión espiritual significa buscar la inmortalidad y volver al estado moroncial del alma inmortal, que el mismo Micael luego trajo a la Tierra para poderse nuevamente aplicar a este planeta, ¿no? Aquellos que se acoplen a la conciencia o a la energía crística, a la energía micaélica o a la conciencia crística, ¿no? Entonces, en sí, el objetivo principal es buscar la inmortalidad, porque la muerte un poco fue el propósito, fue una variante que se creó en tiempos muy remotos y tanto así que ya se ha convertido en un hecho natural y por lo tanto en nuestra memoria hay un registro de que siempre anhelamos un poco volver a la fuente, que es la inmortalidad absoluta, la inmortalidad total. Pero cuando hablo de inmortalidad me refiero a que la conciencia no se pierde. La conciencia está siempre mantenida con todas las memorias, pero en el caso de la Tierra, de los humanos, siempre hay una pérdida de la memoria, no hay una hilación perpetua y constante de una vida a otra que la memoria se vaya manteniendo intacta, ¿no? Sino que tenemos un velo del olvido, ¿no? Y por lo tanto no recordamos, porque ese velo del olvido es un implante, es un velo justamente que no nos ha permitido ver un poco nuestras versiones anteriores, ¿no? Entonces, así tenemos que ver más o menos esta cuestión de la inmortalidad y la pérdida de la conciencia y la muerte y la reencarnación y la resurrección, ¿no? Que vienen acoplados unas a otras. Adolfo, la anterior reunión, ¿podrías ampliar más sobre la resurrección de Jesús? Como ya era muy tarde, dijiste que ibas a ampliar ese tema. De Jesús. Sí, cuando estábamos con Mario estuvimos hablando, estuviste hablando tú y como ya era muy tarde, ya no has podido ampliar más ese tema, ¿no? Bueno, aunque posiblemente, o mejor dicho, tiene que ver mucho con lo que estoy explicando, de la entrada de Sirio, o el tema de hoy, ¿no? Más que todo, voy a centrarme en el tema de hoy, que quiero explicar un poco el Salón de Mentis, y bueno, pero ya como tú estás explicando, me estás acercando un poco el tema y dirigirme a Jesús, aunque tiene que ver también con ese proceso, bueno, por eso más o menos tendría que ir a explicar cuál es el punto importante de la llamada resurrección de Jesús, ¿no? Porque generalmente en los salones de mentes es el punto donde se ejecutan o se realizan las llamadas resurrecciones de tu alma que ya está en proceso de ascensión. Al parecer el mismo Jesús pasó por ese tránsito, pero un poco cumpliendo una variante un poco distinta, en el sentido de que, como por ejemplo, ¿no? Para ir más o menos comparando, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros va a un hospital, a un centro médico, lo que se nos hace es un poco que alguien viene y nos atiende, pues un enfermero, un médico, ¿no? Que nos atiende, nos viene preparando, nos viene a instruir o nos viene a curar. Entonces hay alguien que está más o menos haciendo el trabajo de preguntar o cumplir una función, ¿no? Dentro de la sanación física que podamos tener. Ahora, en el sentido de una resurrección, en el caso de Jesús, cuando salió o partió o dejó el cuerpo físico y dejó de ser operativo, adquirió un cuerpo nuevo, ¿no? Obtuvo un cuerpo moroncial nuevo y eso se obtiene a través del sistema de resurrección, que es un modelo, una herramienta que se utiliza en las altas esferas moronciales y por lo tanto dentro del Salón de Mentis al parecer se ejecuta este tipo de trabajos. De tal manera que cuando Jesús murió y estuvo en el sepulcro, inmediatamente una serie de arcángeles o comandantes vinieron a cumplir un poco ese trámite, ¿no? El problema de que ellos no pudieron hacer ese tipo de trabajo, de hacer ese trabajo de resurrección con respecto a Jesús de Nazaret, porque estaba un poco fuera del alcance de su poder, en el sentido de que una cosa es hacer un despertar de alguien
humano, un mortal ascendente, y otra cosa es hacerlo a un hijo creador, con todo el potencial que crea la vida. Entonces tuvieron un obstáculo ahí porque el mismo Mica de Nevadón, el mismo Jesús de Nazaret, elaboró su propio sistema, su propia forma de resolución de sí mismo. O sea, no, nadie lo acudió, nadie lo ayudó, sino que él, como dominaba todo el proceso de ascensión y de resurrección, lo ejecutó de manera directa, sin ningún tipo de intermediario, ¿no? Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entre los que pasan por las salas de resurrección y él mismo se autocuró, se autorregeneró y volvió a tomar la vida mortal en este caso, ¿no? Porque la vida como hijo creador nunca se le puede quitar, o sea, él sigue manteniéndose como hijo creador, que da y quita la vida, pero a la vez él mismo dentro de su cuerpo mortal asumió y tomó la dirección misma de su propia autorresurrección, que eso ya obedece a ciertos dominios o secretos o claro, dominios o técnicas que se aplican en el mismo Salvington de Nevadón, ¿no? Que es la fuente original de la cual él devino o el vino, ¿no? Gracias, Adolfo, gracias. Bueno, de repente para ampliar un poco ese tema, por ejemplo, ese hecho de repente se ha velado un poco dentro de las filosofías o las religiones, en la cual hay una etapa, hay una serie de hechos que ocurrieron en ese contexto de los apóstoles, de María, las mujeres que acudieron al sepulcro, ¿no? O sea, cuando las mujeres acudieron al sepulcro y notaron que los, en este caso los centuriones, los romanos, que venían a verificar o a proteger el sepulcro, en vista de que él ya anteriormente había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Entonces los judíos saduceos querían un poco velar o controlar esa situación para que nadie, se puede decir, luego diga que el cuerpo fue robado o algo por el estilo. Entonces se puede decir que ahí intervinieron seres intermedios que desentraron el cuerpo físico de Jesús, y simplemente cuando llegaron las mujeres y no encontraron ningún cuerpo, solamente habían vestidos, y porque el cuerpo de Jesús se había, se puede decir, desaparecido o desintegrado en forma inmediata, ¿no? Entonces lo que creó el cuerpo posterior fue el cuerpo ascensional, el cuerpo moroncial del código MCM que tanto mencionamos aquí. Y luego se presentó a las mujeres y luego se presentó a los apóstoles. Porque en ese momento, o sea, los apóstoles y las mujeres que acompañaban a Jesús un poco estaban en especie de locura, no comprendían, estaban con una especie de miedo, temor a esa situación, porque no comprendían cómo el que supuestamente les daba la vida, aquel que estaba muerto de un viernes a un domingo. Porque un día viernes, por ejemplo, estaban en la última cena cenando y el domingo ya estaba crucificado o muerto, ¿no? En un sepulcro. O sea, no comprendían, estaba en un estado de locura, de desespero, o sea, no comprendían la situación. Entonces, la actitud era muy normal de un ser humano, ¿no? En ese entonces. Entonces, ellos no comprendían cómo se hacía el proceso de resurrección en este sentido, y se vieron un poco en esa situación de no comprender ese tipo de leyes, ese tipo de normas, y dudaba un poco de la presencia, dudaba un poco de esa situación. Entonces hay que comprender ese contexto, ¿no? Y cómo luego en el camino se presentó, pero con un cuerpo renovado, con un cuerpo moroncial, a las mujeres, y luego apareció en el mismo salón, donde hicieron la última cena, en el mismo salón, en esa misma reunión, también desapareció el cuerpo moroncial de Jesús. Y aunque no era el cuerpo en sí, bajo el aspecto de Jesús, sino tenía otro aspecto, otro cuerpo, pero en realidad la voz era muy similar, era la misma. Entonces lo reconocieron a duras penas, ¿no? Después de un largo proceso de comprensión del asunto, ¿no? Porque no comprendía muy bien esa situación en ese momento.
¿Alguna pregunta en la sala para Adolfo? Liliana, ¿tienes una pregunta para Adolfo, creo? Adelante, Willa. No podía abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? No, es que en realidad siempre he tenido la inquietud cómo es en el momento de morir. Bueno, cuando yo me morí no me di cuenta porque estaba entubada entera, pero vi el otro lado y era delicioso. No quería volver. Pero si uno está consciente, sentir dolor, eso me provoca rebeldía. Esa es la palabra. Me rebelo contra eso. ¿Por qué salirse del cuerpo en la transición hay que sentir dolor? Don Adolfo, ¿tiene alguna información? ¿Ha conversado con alguien que se haya ido y haya vuelto, ha dicho cómo es ese momento? Gracias. Bueno, la verdad no. Creo que la primera persona que conocí eres tú. Es que tengo unas inquietudes muy extrañas, unas interrogantes muy diferentes al resto. Claro, o sea, no he tenido la experiencia de conocer algo así directamente, personalmente, pero supongo que el tránsito es así, ¿no? O sea, el tránsito que lo tenemos que ver con la mayor normalidad es como una liberación del plano físico, ¿no? Es como una liberación de estar atado a la carne y por lo tanto hay una especie de satisfacción. Todo depende de cómo concibas la muerte, ¿no? Algunos le temen a la muerte porque detrás de la muerte está siempre un arconte que viene a reclamar la parte del negocio que han hecho, o sea, entonces por eso supongo que hay cierto temor a la muerte y hay un cierto temor a lo desconocido. Aunque hemos pasado por la muerte muchas veces, pero sin embargo hay un implante ahí que nos hace tener cierta forma de temor, de repente como un código de seguridad, ¿no? Porque si no tienes esos códigos de seguridad, estarías muy comprensible de que todos querían morirse en ese sentido, ¿no? Entonces tiene que haber un código de seguridad para que nadie atente contra su propia vida, porque acá está cumpliendo un plan, un proyecto de vida, ¿no? Entonces, así tenemos que ver a la muerte como un paso natural, ¿no? Y cada noche cuando nos dormimos, también es un poco como una forma diferente de morir, ¿verdad? Claro, Al claro. dormir. Claro, es una forma un poco diferente, no solamente que no estamos atados todavía al plano físico a través de los circuitos de la vida, porque los circuitos de la vida es la conexión que dan los portadores de vida. Los portadores de vida son seres que van conectando a los circuitos de la vida. Los circuitos de la vida, así como existen los circuitos del espíritu, de la Trinidad Universal, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, o el Espíritu de la Mente, o el Espíritu de la Conciencia, así también hay circuitos de la vida. Entonces, los circuitos de la vida están a través de todo nuestro cuerpo físico atravesando, que nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? Es la misma sensación, la misma emoción de sentirnos que estamos en un plan, en un presente físico, porque estamos atados a través del circuito de la vida. Entonces, ese es otro tipo de circuito que está muy relacionado con lo que se conoce como resurrección, ¿no? Porque la resurrección es el árbol de la vida, ¿no? Del jardín del Edén, aquel que se nos prohibió tomar directamente porque si no seríamos igual que Dios, ¿no? Ser inmortales. Gracias, don Adolfo. Gracias. Willa, ¿tenías una pregunta, Willa? Buenas noches, buenas noches. No, simplemente, como estabas preguntando, Percy, sobre la muerte, le preguntaba también a Cosme sobre la reencarnación. Ustedes saben que son dos términos humanamente, íntimamente conectados. Habría cierta información
se daría pues que en las esferas casi lo mismo sucede, pero de manera con otras terminologías se estaría abarcando esas dos situaciones de muerte y reencarnación, ¿no? Se supone que ellos utilizan no es la transición, la transposición o la transmigración. Ellos tienen una tecnología muy adecuada para denominar a lo que nosotros llamamos muerte. Claro, el concepto objetivo no se materializa en esas dimensiones elevadas, ¿no? De los extraterrestres. Ese renacimiento, esa resurrección, esa transfusión o esa reorganización o en últimos casos, esa desmaterialización atómica, no sé, tienen ellos la tecnología tan diversificada a lo largo del universo que a la final viene a ser la muerte y la resurrección o la reencarnación. Pero a mi entender, obviamente, no es de la aplicación como se aplica en la Tierra, ¿no? Esos conceptos. Es muy diferente por la dimensión elevada en la cual está. O sea, la terminología es tan variada, a eso me refiero, ¿no? Que utilizan los paneles solares. Entonces, hay que hacer campaña, pues, para ya no hacer temer el término muerte, sino utilizar los nuevos términos cósmicos para poder deleitarse con esa transposición del espíritu. Gracias. La llamada resurrección se da de manera casi o está íntimamente relacionada a la propia fusión que se tiene con el ajustar del pensamiento. Es decir, que el monitor interno, que es el ajuste del pensamiento, cuando se fusiona de manera total e inmediata con la mente mortal, ocurre la llamada resurrección. Entonces, cuando uno vive en este planeta, el propio ajuste del pensamiento y uno muere, cuando el ajustador no se fusiona, entonces uno entra otra vez a otro camino a experimentar con otro ajustador, con otro, ¿no? Entonces, pero cuando ya está destinado un poco a la fusión, entonces ocurre la llamada, ese es se puede decir una herramienta ya para poder fusionarse con el ajustador. En la medida que nuestra mente se acople, tenga esa capacidad de alcanzar el séptimo nivel del psíquico de la mente y se fusiona al ajustador, entonces ya se es un candidato. Entonces, el monitor misterioso, el monitor que es el fragmento del Padre Universal que habita en la mente de los hombres, entonces es el instrumento o la herramienta al cual hay que fusionarse para ser un candidato a la llamada resurrección, que se da en los salones de Diamantes o en los salones estelares de Sirio, Orión o donde esté el cuerpo criogénico en estado de hibernación. Entonces todo está relativamente determinado por la experiencia que tiene el ajustador y la mente mortal para obtener esa fusión total, ¿no? Es decir, que el ajustador del pensamiento o el monitor entonces adquiere la personalidad del ser o del alma morencial que está dentro del mortal y a la vez el mortal adquiere la identidad espiritual, que es la identidad con el ser espiritual, ¿no? Entonces aquí hay una fusión entre el ser ascendente y el ser descendente. El ser ascendente somos nosotros y el ser descendente es el monitor misterioso, el monitor interno, que en reiteradas veces lo menciona en la tabla esmeralda. Si alguien tiene acceso o quiere estudiar este documento de la tabla esmeralda, todo gira en torno a cómo el alma hace esa relación con el monitor interno. O sea, toda la narrativa de la tabla esmeralda gira sobre este entorno. Claro, la tabla esmeralda de Tot. Tiene una pregunta de Incasol. Adelante, Incasol. Hermano, buenas noches. Bueno, agregando también, hay otra técnica también que se llama la transmigración de espíritu a un cuerpo clonado. ¿Qué quiere decir eso? La clonación es ilegal, es un cuerpo
cuerpo humano, pero ya se está haciendo experimentos. Por decir, yo, David, me clono un cuerpo, pero ya este cuerpo físico, el verdadero, va a morir con mi espíritu. Hay una técnica, se llama la transmigración al cuerpo clonado. Son técnicas extraterrestres que son válidas. Y una de esos, como se llama primado negativo, en la Guerra de las Galaxias, recomiendo que vean. Cuando el emperador Palpatine, él muere en el tercer episodio, pero él en los episodios que tiene, según la leyenda, en el último capítulo, en el episodio 9, él nace, se enfrenta a Stallion Rider, su cuerpo transmigrado, y ahí explica que él hizo la clonación del cuerpo, pero transmigró, porque una cosa es la clonación, que por un tiempo vive, cuerpo último, con una parte, un fragmento tuyo, pero una cosa es la transmigración del espíritu. Y hay otra formalidad que utilizan, que es la implantación de un espíritu a un cuerpo que sea similar, pero ya no nace con la misma materia. Son otras dos variantes que se utilizan, técnicas extraterrestres. Lo que le quería aportar. Gracias. Bien, hablando sobre ese punto, hay otras formas, por ejemplo, de encarnar, ¿no? Existen los walk-ins, aquellos que son entrantes y hacen contrato, tienen contacto directo directamente con un alma, con alguien que ocupa su lugar en cierta forma o se acopla, como que van viviendo, experimentando una vida doble, o sea, doble personalidad, no sé, creo que no es el término apropiado, pero como que un alma se retira y el entrante entra, ¿no? Es otra forma, ¿no? Es conocido como los walk-ins. Otro caso un poco particular fue el hecho de que Machiventa Melquisedec, cuando entró al planeta Tierra, en tiempos de Abraham, él no nació de mujer, él no encarnó como un bebé humano, como el caso de Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús de Nazaret, en este caso, entró en un portal orgánico de un bebé humano y ancló dentro de ese cuerpo físico de un bebé. Pero en el caso de Machiventa Melquisedec, él llegó y entró ya en un cuerpo físico construido de manera directa, tomando el plasma vital de las razas adanitas y el plasma vital de las razas noditas, pero en un cuerpo físico tangible, y luego que dejó el cuerpo físico simplemente desapareció. O sea, no pasó por el proceso de la muerte, o sea, muerte natural, sino que simplemente desapareció. O sea, es otra forma, tiene otro aspecto. Y hay otra cosa, incluso dentro de algunas razas extraterrestres, su forma de muerte es también un poco distinta. Por ejemplo, los arturianos, al parecer,